En este segundo video vamos entonces a programar lo que va a ser la segunda parte de nuestro ejercicio. Ya en el video anterior creamos el formulario con los datos y además creamos la parte del diseño en donde va a ir después los datos que vamos a ir llenando en el formulario. ¿Ya? Entonces ahora vamos a proceder a programar los controles según lo que sea necesario para poder rescatar estos datos. Entonces acá tenemos una manera fácil de llegar a la parte código, que es con la opción dice ver código. ¿Ya? La idea acá es que en general, ¿no es cierto?, tengamos al comienzo vacío nuestro área de trabajo. ¿Ya? Vamos a hacer como sugerencia solamente para el caso de los botones el que se genere el procedimiento correspondiente. ¿Cómo se hace eso? Usted le da acá con botón derecho, en este caso, ver código, y ahí le va a crear el procedimiento. ¿Ya? Para volver al modo objeto, acuérdense en ver objeto, y acá clic derecho, ver código. Si se da cuenta, nos creó automáticamente los dos procedimientos que nosotros vamos a necesitar para manejar el tema de los eventos de los botones. Es decir, al momento de presionar el clic en guardar, que se llenen a cabo acciones que nos permitan llevar a la hoja los datos que ingresamos en el formulario. Y acá, al momento de presionar el clic, que se limpien los campos del formulario. Bien, vamos a ir programando cada uno de estos elementos a continuación. ¿Ya? Vamos a partir con la más difícil, que va a ser la del guardar clic. ¿Ya? Esta función, o mejor dicho, procedimiento, lo que va a hacer entonces, o lo que tiene que realizar es, primero, recolectar todos los datos del formulario y luego de eso, llevarlos a la hoja de Excel. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a considerar para esta parte va a ser la declaración de las variables. ¿Ya? Y entonces, no voy a colocar comentarios para que el video no salga muy largo, pero obviamente lo vamos a ir explicando a través del audio. ¿Ya? Dim nombre R, le vamos a dar un nombre, ojo, una cosa son los nombres que nosotros le damos con el atributo name, como mencionaba en el video anterior, a los elementos que están acá, y otra cosa va a ser cómo se van a recibir esos datos a nivel de código. Entonces acá la idea es que colocamos los nombres de los, digamos, asociados a los elementos, pero con una pequeña modificación porque si no se van a confundir las variables. No podemos tener dos variables con el mismo nombre. Entonces acá sería, por ejemplo, nombre R, sexo R, transporte R y año R. ¿Ya? Todo eso lo vamos a recibir como string. ¿Por qué como string? Porque los elementos de un formulario, básicamente nosotros los recibimos en nuestro programa como texto siempre y luego los convertimos al formato que necesitamos. Por lo tanto, por esa razón es que los vamos a ver de esa manera. Vamos a crear además una variable que se llama ufila, que luego voy a explicar para qué se ocupa, y la vamos a declarar como entero. ¿Bien? Luego de eso, vamos a ir rescatando cada uno de los elementos del formulario para llevarlos a nuestras variables que acabamos de crear, estas de aquí. ¿Ya? La primera, a nombre R, le vamos a asignar el elemento que estaba, ¿no es cierto?, donde nosotros, donde el usuario, mejor dicho, guarda el nombre, y eso está en el nombre. Acuérdense que ese fue el que le dimos acá en el name. Siempre vamos a trabajar con el name en el código. Ojo con eso. ¿Ya? Nombre, punto, y fíjese que automáticamente me lo reconoce y me aparece una serie de propiedades. En este caso vamos a trabajar con text. ¿Ya? Nombre, entonces R es nombre.text. Luego de eso, para el siguiente va a ser el sexo. Como el sexo en este caso es más bien seleccionar una opción, nosotros ahí lo tenemos que trabajar de una manera diferente. Ya, como es un botón donde uno tiene que determinar cuál es la opción que está marcada, vamos a colocar una condición. Entonces acá sería si, para acceder en este caso al botón, se hace con el nombre que le dimos al formulario, que en este caso es form registro, punto opción 1. ¿Se da cuenta que me aparece? Y preguntamos, ¿esa opción está activada? Si es así, entonces ¿qué vamos a hacer? Básicamente, lo que vamos a hacer es, en el sexo R, que es la variable que creamos, vamos a guardar form registro.opción1.caption. ¿Ya?
¿Por qué el caption? Porque es en el caption donde dice masculino o femenino, que es el nombre, el valor que nos interesa rescatar. ¿Ya? Entonces, si no, sí, en este caso, y hacemos la misma pregunta que acá, pero con la opción 2. Si formregistro.opción 2 en este caso es igual a true, entonces vamos a considerar ahora acá que a sexo R en este caso va a ser formregistro.opción 2, ojo que ahí pueden hacer clic para hacerlo más rápido, .caption, ya, doble clic y lo escribe automáticamente, ¿ya? Entonces, y luego de eso viene el FINCI, and if, ¿ya? Entonces ahí tenemos creado el tema para lo que es el sexo, rescatamos el que está seleccionado. Para el transporte es muy parecido también, ¿ya? Para el caso del transporte, tenemos que hacer acá transporte R va a ser igual a, como este elemento, como veíamos acá, es una lista desplegable, en el fondo tenemos que recoger no el name, sino que, no el caption, o el name, sino que en este caso el valor que tiene, en este caso, dependiendo de la opción que seleccionamos. Entonces acá sería transporte.value. ¿Ya? De esa manera accedemos al elemento. ¿Ya? Y finalmente, para el año, como es muy parecido al primero que teníamos, es decir, el del nombre, año.text. ¿Ya? Entonces, de esa manera rescatamos todos los valores, ¿ya? Que eran necesarios. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestro ufila y que le vamos a seleccionar una función que vamos a crear en unos momentos que se llama determina última fila. ¿Ya? De hecho, la vamos a crear ahora inmediatamente. ¿Ya? Ya que la estamos llamando, ojalá siempre colocarla arriba las funciones que se llaman. Entonces aquí vamos a crear una que se llama function determina última fila. Entonces esta función básicamente va a devolver un entero, por eso se coloca as integer. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta función? Básicamente lo que va a hacer es evaluar cuando estemos en la última fila con datos. De tal manera siempre asegurando de que vamos a estar escribiendo en una fila que no tiene valores. Entonces vamos a declarar primero ufila como entero. ¿Ya? Y ufila en este caso va a ser de la siguiente manera. Esto lo pueden replicar para los proyectos que necesiten siempre. ¿Eh? Lo que voy a escribir se mantiene igual siempre. Sheets 1, es decir, para la hoja 1, punto, cells, ya, rows, en este caso, es decir, para las filas, count, coma, y acá el número, ojo, el número va a tener que ser en base al, en donde hay un elemento, o sea, donde está la fila vacía. Rows en este caso sería 4 como tal, ya, y luego de eso, punto en xlapp.offset 1,0 punto row. ¿Ya? Entonces la idea es que acá básicamente la fila a la cual, ¿no? Cuando encuentre filas, la última fila con datos, después la desplace una hacia abajo para dejarla en una fila vacía. ¿Ya? Y luego de esto entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Determina última fila, ¿ya? Igual a ufila. Es decir, para que se haga el retorno correspondiente de la variable ufila. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya creado esa parte. ¿Bien? Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Porque aquí, ¿no es cierto?, declaramos las variables. Acá voy a colocar un comentario mejor. Rescatamos los datos del formulario. Y acá vamos ahora, finalmente, a escribir en la hoja Excel. Para eso entonces vamos a considerar lo siguiente. ¿Ya? Se supone que acá vamos a tener que ir escribiendo, por ejemplo, ahí, 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 ahí. Luego, para la siguiente fila, en cada una. Si se dan cuenta, estamos primero en la fila 4 y las columnas
1, la columna 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer entonces es ocupar el objeto cells para ir accediendo por coordenada de fila y de columna. Entonces, sería acá la fila 4, la columna, en este caso, ¿cuál sería? Sería la 3. ¿Ya? Entonces, 4. Acá, bueno, se supone que es 4 la que vamos a empezar, pero vamos a ocupar el ufila para ir siempre recorriendo la última. Si colocamos 4, estamos obligados a siempre trabajar en la 4. Y nos va a sobreescribir cada vez que vayamos ingresando más elementos en el formulario. O sea, en base al formulario, perdón. ¿Ya? Entonces, ufila,3.value. Y acá, por lo tanto, eso va a ser igual a el nombre R. ¿Ya? Luego, para la siguiente, lo mismo, ufila,4.value para el sexo que rescatamos. ¿Ya? Para el siguiente, que en este caso va a ser el transporte, es lo mismo. 5.value es igual a transporte R. ¿Ya? Ahí están, 4, 5. Y para el... Perdón, ahí debería decir cells. Ya, menos mal que me di cuenta. Si no hubiera reclamado después al momento de ejecutar el programa. Ya, ufila, 6, es decir, en la fila vacía, coordenada 6, 6, acuérdense, 3, 4, 5 y 6, ahí. ¿Bien? Entonces, punto value, y esto entonces le vamos a asignar, ¿qué cosa? Le vamos a asignar el último que nos faltó, que es el año R. Pero el año, como es número, lo vamos a convertir con la función cint a entero. Acuérdense que acá está definido como texto. Entonces aquí lo convertimos a número. Entonces las conversiones se hacen después al final. ¿Bien? Entonces de esa manera terminamos esta parte. ¿Ya? ¿Qué más nos falta aquí? Bueno, el limpiar los campos del formulario. Y eso es bastante sencillo. Siempre ocupando acá, recordando el formulario, no la hoja, con el name vamos a ir indicando que nos limpie, en este caso, cada uno de los elementos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que tendríamos que indicar acá, por ejemplo, que al nombre punto text le vamos a asignar vacío, ¿ya? La opción del sexo no, porque vamos a hacer que por defecto esté marcado 1, para que no se nos olvide completar en el formulario. Entonces, cuando hay el botón de opción, no se recomienda limpiarlo, ¿ya? Dejar el valor por defecto nomás, ¿ya? Y luego de eso, entonces, vamos a limpiar también lo que es el transporte. Pero el transporte, como es una lista de opciones, en este caso sería transporte, ya, punto text, y vamos a decir que el texto por defecto nos quede como seleccione. ¿Ya? Luego de eso, vamos a dejar el caso del año.text nuevamente también. Vamos a hacer que nos deje con vacío. Bien, entonces de esa manera limpiamos el formulario. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando acá? Nos está faltando, esto lo voy a eliminar porque no tiene sentido. ¿Ya? Solamente, acuérdense, vamos creando en la medida que sea necesario. Dejamos automáticamente en el botón guardar y limpiar y lo otro lo vamos a ir creando nosotros. Mire, si yo ejecuto el formulario acá, fíjese que no me aparece una lista de opciones aquí. ¿Ya? Y no me aparece marcada alguna al comienzo. Eso es lo que tenemos que agregar ahora. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace en el modo código con lo siguiente. Lo primero que vamos a tener que hacer acá es crear una nueva función, y esta la vamos a ir escribiendo para que nos muestre una lista básicamente de transportes. Y lo vamos a llamar llena lista transportes. ¿Ya? Así se va a llamar el procedimiento. ¿Bien? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, lo siguiente, vamos a acceder con el name del transporte. ¿Ya? Transporte punto, en este caso sería text
para que al comienzo, por defecto, nos muestre entonces el seleccione. ¿Ya? Y luego, ¿cómo le agregamos elementos? Muy simple. Transporte.addItem. Con eso usted va agregando las opciones. Por ejemplo, transporte podría ser bicicleta. ¿Ya? Transporte podría ser también, en este caso, una moto. ¿Ya? Voy a ir haciendo acá con copiar y pegar y vamos modificando para hacerlo más rápido, ¿ya? En virtud del tiempo del video. Entonces, ahí. Ahí. Y vamos a crear otra más. ¿Ya? Y aquí simplemente después le cambiamos el nombre, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, podríamos colocar acá taxi. Podríamos colocar acá, por ejemplo, bus. ¿Ya? Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, micro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunas opciones para lo que son los transportes. Vamos a agregar otro más, monopatín. También podría ser, ¿o no? Monopatín. Ya, ahí están. Y luego, para que nos cargue esta lista, porque mire, simplemente con esto no nos basta. Pues si nosotros lo ejecutamos de nuevo, mire, nos va a aparecer la lista todavía. Tenemos que indicarle al formulario que al momento de arrancar, cargue esas opciones y la del radio button también. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, vamos a ocupar un sub user form y aquí le vamos a cambiar el nombre, o si quiere lo van creando de cero, mejor creémoslo de cero. ¿Ya? Private sub, y este siempre se mantiene igual el nombre, independiente el nombre del formulario y todo, ¿ya? User form guión bajo activate, ¿ya? O activate, bien, ahí. Y acá, ¿qué es lo que vamos a indicar? Básicamente, llena lista de transportes para que nos cargue la lista de transportes, ¿ya? Y por último acá vamos a añadir también la opción del radio button. ¿Cómo lo hacemos? Miren, lo mismo que habíamos hecho arriba, fmregistro.opción 1, en este caso, ¿ya? Igual a true. Entonces, de esa manera, nos va a cargar ahora las opciones. Probémoslo, miren. Le damos en play acá. Ahí marcó un error, a ver, veamos. Ah, líneas transported. Ojo con los nombres. Si usted no le coloca el nombre correcto, obviamente le va a indicar el error. Ya, ahí está, mire. ¿Se da cuenta? Que ahora me aparece marcado el masculino y las opciones acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos falta acá? Para ir terminando esta siguiente parte y va a dejar para el último video la última de funcionalidad. ¿Ya? Enlazar ahora, en este caso el formulario, a la hoja Excel. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, vamos a trabajar aquí en el módulo. Nos vamos ahora al módulo. Bien, y acá vamos a crear un pequeño procedimiento que se llame, por ejemplo, sub botón registrar. ¿Ya? Y acá, simplemente con el nombre del formulario, que en este caso es form registro.show, se va a cargar el formulario. ¿Ya? Y además, para que obviamente esté todo lo conectado acá en la hoja, vamos a tener que hacer lo siguiente. Insertar un botón, lo agregamos aquí, le asignamos la macro, botón registrar, por ejemplo, le cambiamos el nombre correspondiente, ¿ya? A veces tengo problema acá con el Excel por la máquina, ¿ya? Y se demora un poco en procesarme lo que yo escribo, ¿ya? Pero es un tema mío acá. A ustedes les debiera aparecer automáticamente, si aquí le colocan el nombre calcular, ¿no es cierto? Les va a aparecer calcular, ¿ya? Entonces, se está demorando un poco acá. Vamos a tener que esperar acá que, miren, si se dan cuenta, ahí me apareció, ¿ya? Pero el resto acá no me lo borró. Vamos a ver si lo borra, ¿ya? Si no, en el siguiente video vamos a tener que ver el tema del probar, ¿ya? Es un poco... Es un tema acá que tengo con la máquina y con el Excel a veces, que se tiende a poner lento.
¿ya? Pero de ahí lo vamos a comprobar, ¿bien? Ya, dejamos la comprobación mejor para el siguiente video, ya para que no resulte muy extenso acá, mientras cambio acá el nombre del botón, ¿bien? Lo dejamos hasta acá.